Bueno, el sistema endocrino es un sistema bastante complejo, ¿ya? Donde tiene que ver con todo el funcionamiento de nuestro organismo. Aunque parezca mentira, nuestro organismo no funciona si no está presente el sistema endocrino. El sistema endocrino es el que gobierna la liberación de hormonas y estas hormonas van a las células blanco para que actúen y hagan su función como debe ser. Acá tenemos el sistema endocrino que está compuesto por el hipotálamo, que es el de arriba, ¿ya? El cuerpo pineal, la pituitaria, o también llamada hipófisis, y las diferentes glándulas, como tenemos acá la glándula tiroidea, las paratiroideas, el timo, a nivel del páncreas tenemos que se llaman las glándulas que producen la insulina, a nivel testicular tenemos las que producen que tenemos los espermatozoides, la testosterona, todo eso a nivel masculino, y a nivel de ovarios en las mujeres produce los estrógenos y produce la ovulación, ¿ya? Y a nivel de la glándula suprarrenal hemos visto que se produce la que se llaman los corticoides. Muy bien. Entonces, ubicándonos entonces, la definición del sistema endocrino hormonal es un conjunto de órganos del organismo llamado glándulas endocrinas, ¿ya? Que liberan un tipo de sustancia que se llaman hormonas. Entonces, las glándulas endocrinas también se denominan órganos endocrinos y cigaritos y liberan sus secreciones sobre la superficie interna o externa del tejido cutáneo. La mucosa del estómago y el revestimiento de los conductos pancreáticos también hay unas hormonas. Acá tenemos la glándula endocrina y la glándula exocrina, ¿ya? Endo, que quiere decir que bota sus hormonas al interior del cuerpo humano y exocrinas hacia el exterior, ¿ya? Entonces, las endocrinas carecen de conductos secretores, mientras que las exocrinas sí poseen conductos secretores por donde vacían sus secreciones. Una de ellas tenemos que ser páncreas exocrino, ¿ya? Donde botan las enzimas digestivas, mientras que el páncreas endocrino tiene que ver con la producción de insulina, que eso no la bota, sino va al torrente sanguíneo, ¿ya? Y el glucagón que se va formando. ¿Vale? Entonces, dentro de las que se llaman de las glándulas endocrinas, y la hipófisis, la glándula tiroidea y la glándula pineal. Tenemos esas son las glándulas. Dice, poseen conductos secretores por donde en cambio las exocrinas producen. Tenemos una de ellas, un ejemplo, la glándula salival o tenemos el páncreas exocrino. Entonces, acá hablamos de secreción interna y secreción externa, ¿ya? Muy bien, tenemos acá la glándula pineal, hipófisis, ¿ya? Que hay su secreción, la glándula pituitaria, el páncreas y los ovarios. Y en la secreción interna tenemos glándula tiroidea, glándulas paratiroideas, timo y cápsulas suprarrenales. Bueno, las glándulas endocrinas ejercen su acción a través de sustancias químicas llamadas hormonas, sabemos, que son vertidas a la sangre y trasladados por esta a los lugares donde ejercen su acción. Las glándulas endocrinas carecen de conductos secretores, hemos dicho. Bueno, es como regula el sistema endocrino, el sistema que logra que estos cambios se puedan dar a simple vista cuando son muy externos, aunque normalmente suelen ser internos. ¿Cómo actúa? Dice, es de noche y la habitación está oscura mientras busca la interrupción de la luz. Atientas algo caliente, ropa entre tus piernas, lanzas un fuerte grito, o tal vez quedas sin aliento, recién lanzas un suspiro de alivio, cuando te das cuenta, fue el gato. ¿No? A medida que disminuyen los latidos de tu corazón y tu cuerpo se relaja, te empieza a invadir la calma. Entonces estamos hablando de eso, cuando tú te asustas, hay una excesiva secreción de catecolaminas. ¿Ya? Tal vez en forma un tanto más común, cuando vas por la calle y al pasar por un lado de un portón, un perro grande corre dentro, desde adentro a la casa hasta llegar al portón y largar, entonces gritas o solo saltas de miedo. Estos son los hechos que existen relacionados con el grupo D que logran cambiar el estado de los órganos. Todo esto por el hecho del sistema endocrino, por las catecolaminas. Las hormonas ejercen su acción sobre variados fenómenos biológicos. Actúan sobre el metabolismo, es una de ellas, que es
hablamos sobre la insulina, hablamos sobre el problema de las hormonas tiroideas, ¿ya? Actúa en la reproducción. Si no hubiera hormonas, no se producen los gametos, no se producen los óvulos, no se producen los espermatozoides, nada de eso, ¿ya? Una vez que se han juntado los gametos, tanto femenino y masculino, viene la procreación, ya viene la reproducción, y actúan en la estimulación de otras glándulas, estabilizan el medio interno, concentración de sustancias en la sangre, actúa sobre el crecimiento y desarrollo. Funciones endocrinas tenemos el metabolismo, el mantenimiento del medio interno, energía y producción y almacenamiento y crecimiento de eso. Muy bien. Acá estamos viendo el crecimiento, que no vamos a ver eso ahora. La reproducción, que tampoco vamos a ver ahora eso. Ritmos endocrinos. La melatonina es una hormona que se produce generalmente, que es la que produce el sueño. Ese es fisiológico, ¿ya? La relación del sistema endocrino junto con el nervioso y el inmune en parte participan de manera coordinada en todas las funciones generales de la regulación del cuerpo humano, como suele mantener la temperatura, la presión sanguínea y la cantidad de glucosa en sangre. Ya, células especializadas localizadas en las glándulas secretorias internas de la glándula endocrina. Se activan diversos mecanismos y ponen en función diversos órganos del cuerpo. Y entonces el metabolismo se debe al ritmo cardíaco y producción tradicional. Características de las hormonas viajan a través de la sangre, actúan sobre el metabolismo, liberan el espacio extracelular. Dice esteroides o esteroideas son la clasificación. Eso no va a venir aquí. Eso no nos interesa ahora. Bueno, la anatomía del sistema endocrino está desde el hipotálamo, en relación con la hipófisis, la glándula pineal, glándula tiroidea, glándula paratiroidea, ovarios, testículo, páncreas, glándulas suprarrenales y el timo. Entonces todo eso tiene una relación. Bueno, como están viendo acá, ¿ya? A nivel que se llama de la pituitaria se producen ciertas hormonas que actúan en los diferentes órganos que están acá. Entonces, a nivel de hipotálamo vemos que se producen las hormonas liberadoras. Estas hormonas liberadoras pasan tanto a hipófisis, pueden pasar al lóbulo anterior o al lóbulo posterior, ¿ya? A la adenohipófisis anterior y la neurohipófisis del lóbulo posterior. Entonces el hipotálamo segrega hormonas que inducen a otras glándulas endocrinas a segregar hormonas, ¿ya? Muy bien, entonces como estamos viendo acá, a nivel de tiroides, a nivel de suprarrenales y a nivel de testicular. Las hormonas hipotalámicas son que liberan hormona de crecimiento, la hormona liberadora de gonadotropinas, la hormona liberadora de tirotropinas, que es lo que vamos a ver, hormona liberadora de prolactina, hormona liberadora de corticotropinas, todo eso tiene que ver con toda la función. Cada cual tiene su función. Ahora menos si hablamos de la prolactina es una hormona que tiene que ver con uno, en el debido momento, con el crecimiento y función de glándulas mamarias, más que todo, ¿ya? Las hormonas liberadoras de gonadotropinas, que tienen que ver eso con la ovulación o espermatogénesis. Ya. La hormona liberadora de tirotropina. Entonces la hormona es una hormona estimuladora, que estimula, ¿ya? La producción de... Entonces la hormona liberadora de corticotropina es esto, que va a las suprarrenales. La hormona liberadora de somatropina, ya. Muy bien. Entonces, una vez que ya tenemos en la glándula nosotros que viene la hormona liberadora que está en el hipotálamo, pasa a hipófisis. Y en hipófisis se va a producir la que se llama la TSH. Esta TSH es vertida a torrente sanguíneo, ¿ya? Es vertida a torrente sanguíneo. Una vez que es vertida a torrente sanguíneo, va a los diferentes órganos. Usted tiene que tener presente que la hormona tiroidea tiene que ver con el funcionamiento de todos los órganos, de todas las células, ¿ya? Entonces, como dice acá, la pituitaria se crea la hormona estimulante de la tiroides, de la TSH, la cual estimula la glándula tiroidea a que segregue hormonas que afectan el metabolismo del cuerpo.
Entonces, para que esta glándula tiroidea, que está acá, para que puedas producir esa hormona tiroidea, tiene que tener un sustrato. Este sustrato es el yodo orgánico. Si no tiene yodo orgánico, no puede producir hormonas tiroideas. Y es por eso, cuando hablamos en patología, decimos hay una patología, hay un bocio difuso que es porque no hay producción de hormona tiroidea, porque no hay sustrato, no hay yodo. Antes eso pasaba, ahora ya no, porque inteligentemente se comenzó a yodar la sal. ¿Quién no come sal? Todo el mundo. Ya entonces tienen yodo ahí. Entonces, por deficiencia de sustrato, ya no debe haber hipotiroidismo. ¿Ya? Entonces, una vez que nosotros ingerimos yodo inorgánico, ¿ya? Ingerimos, esta para poder entrar a la glándula tiroidea tiene que organificar. Una vez que se organifica este yodo, ¿ya? De ahí se va a producir las monoyodotironinas, las diyodotironinas, que van a ser para producir la T3 y la T4. Eso se va a producir ¿dónde? En los ribosomas. Entonces, una vez que se producen los ribosomas, pasa a almacenarse el aparato de Golgi, y cuando es necesario, se saca la hormona tiroidea a torrente sanguíneo. Pero tiene que tener que se llama, entendido que esta hormona, para que pueda salir a torrente sanguíneo, tiene que ir un transportador, una proteína transportadora. Está pegada, o digamos es un carrito que se muestra la hormona tiroidea y sale a torrente sanguíneo y va a todos los órganos. Mientras esté pegada esta hormona tiroidea a su proteína, no actúa. Entonces tiene que despegarse. Entonces una vez que se despegue, actúa esa T4 y se convierte en T3 y por consiguiente hace su función y desaparece. Esa es la función de las hormonas tiroideas, ¿ya? Entonces es por eso cuando nosotros pedimos un análisis de T4, de T3, TSH para ver la patología tiroidea, ¿qué pasa? Estamos pidiendo T4 por decirte, estamos pidiendo la T4 total. ¿Nos sirve? Hasta cierto punto, no. Porque a nosotros nos interesa la hormona tiroidea libre, la que actúa, la T4 libre. ¿Ya? Y es por eso cuando nos mandan la T4, dicen, yo me supongo no eso. ¿Cuál de estas está mal? ¿La libre o la pegada? No sé. Entonces a mí me interesa la T4 libre para ver cómo está actuando, para ver si hay un problema de hiperfunción o no. ¿Ya? Ya, yo en sección de secretorio encuentro la región subarticular de hipotálamo de pecho, ya. Bueno, esas son las diferentes hormonas que vamos a ver. Este es la hipófisis, procesos biológicos, la glándula pituitaria, acá están los bienes antes. La de la hipófisis tiene, las cuales 6 son relevantes para la función fisiológica adecuada del organismo, los cuales se sintetizan por 5 tipos de células diferentes. Ya. ¿No? Entonces, si nosotros sabemos que a nivel que se llama de hipotálamo hay una hormona liberadora, esta hormona liberadora pasa a hipófisis produce la TSH sale al torrente sanguíneo y llega a la glándula tiroidea, y hace que se produzca la hormona tiroidea, sale la hormona tiroidea a torrente sanguíneo. Entonces, los sensores que tenemos a nivel de hipotálamo e hipófisis van sensando la cantidad de hormona que tenemos. Si nosotros tenemos mucha producción de hormona, automáticamente la hormona liberadora y la TSH se suprimen, ¿ya? Y de esa manera ya no va a producir mucha hormona tiroidea, entonces de esa manera se regula, es lo que se llama el sistema de feedback negativo, ¿ya? Y si tenemos que se llama poca hormona tiroidea, entonces automáticamente la hormona liberadora y la TSH van a aumentar para que ordene a la glándula tiroidea a que se produzca más hormona, ¿ya? Entonces, en otras palabras, la hormona tiroidea tiene que ver con el funcionamiento de todas las células. Regula
Porque la hormona tiroidea es una hormona catabólica, entonces regula el catabolismo de todas nuestras células, ¿ya? Entonces, una vez que, como decimos eso, hablamos del sistema de Friedman negativo, todo eso, vienen las patologías del hipertiroidismo y el hipotiroidismo. El hipertiroidismo es la hiperfunción tiroidea, ¿ya? O sea, está funcionando de más. Y el hipotiroidismo cuando deja de funcionar. Entonces, para saber nosotros qué es lo que pasa con un hipertiroidismo, entonces, si sabemos que es un hipertiroidismo, va a haber hipersecreción de hormona tiroidea, entonces debe haber alguna casuística que está haciendo que se produzca mayor hormona tiroidea. Entonces, hablamos de clasificación. Entonces, hablamos de clasificación del hipertiroidismo. El hipertiroidismo se clasifica. ¿Cómo se clasifican? En exógenos y endógenos. Los exógenos es cuando muchos pacientes saben que la hormona tiroidea es una hormona catabólica y muchas veces antiguamente si aumentamos el catabolismo para hacer bajar de peso, lo consumen en excesiva cantidad y entonces viene a ver, entonces comienza a haber catabolismo mayor. Es por un lado. O también tenemos una sustancia que se usaba mucho antes, ahora ya casi no se usa, es la miodarona. La miodarona era un beta bloqueador, ¿ya? Antiarrítmico. Entonces, en algunos pacientes producía el hipertiroidismo y en otros producía el hipotiroidismo. Entonces, ahora ya no se usa mucho la miodarona, entonces ya no tenemos eso. Entonces, desde el punto de vista de la clasificación endógena, si está dentro, entonces hablamos de hipotiroidismo primario, secundario y terciario. ¿Ya? El primario es cuando la patología viene a nivel de glándula tiroidea. Secundario, cuando la patología es a nivel de hipófisis, terciario y el hipotálamo. ¿Ya? Entonces, generalmente nuestras patologías de hipertiroidismo son primarias. Entonces decimos, ¿cuáles son las patologías que hacen que sea un hipertiroidismo primario? Tendríamos de enfermedad de Leigh-Vasseur, que es una de ellas, que es autoinmune, ¿ya? Después tenemos un nódulo autónomo, que produce mayor producción, bastante hormona tiroidea. Tenemos problemas de bolsos multinodulares, que generalmente son las tiroiditis agudas, que hace que se produzca también mayor, y que se llama función de producción de hormona tiroidea. Y tenemos también otra patología que es ginecológica, que generalmente hay muchas mujeres que están en estado, sí, en estado, pero no de un bebé, es una mola. Entonces, esta mola produce una sustancia muy similar a la TSH. Va al torrente sanguíneo, entonces los receptores de TSH confunden y comienzan a producir mayor hormona tiroidea. ¿Ya? Esa es la clasificación del hipertiroidismo primario. ¿Ya? Y el secundario, cuando puede haber una tumoración o algo de eso a nivel de hipófisis y el terciario a nivel de hipotálamo. ¿Ya? Entonces, una vez que tengamos la clasificación caos primarios, entonces la gran mayoría de pacientes con hipertiroidismo tenemos el hipertiroidismo primario. ¿Ya? Entonces, una mayor producción de ¿qué se llama? De hormona tiroidea. Acá dice la tiroidea endocrina está situada en la parte frontal del cuello, a la altura de la vértebra, junto al cartílago tiroides, sobre la tráquea, bueno, está diciendo no. Y cuyo peso es desde 15 a 30 gramos en el adulto y está formada por dos lóbulos, formas de mariposa, a ambos lados de la tráquea unidos por el mismo. Muy bien. Entonces, una vez que nosotros tenemos mucha producción de hormona tiroidea por estas patologías que hay, ¿cuáles serían los síntomas que va a producir excesiva producción de hormona tiroidea? Estamos diciendo que es una hormona catabólica. Al haber un catabolismo aumentado, ¿qué vamos a tener? Lo primero que el paciente va a decir, estoy delgado, cada vez estoy más delgado, ya estoy más flaco, como un caballo, pero sigo siendo delgado. Tengo un montón de apetito, como y como, sigo bajando de peso. Además, te dicen, soy como el pato, como y voy al baño. O sea, todo está funcionando pues aceleradamente. Son pacientes que son sudorosos, ¿ya? Pacientes sudorosos, pacientes que tienen tremor de manos, tienen taquicardia,
Algunos pacientes tienen alteraciones psiquiátricas, son muy violentos. Yo me acuerdo cuando recién empezaba yo en mi especialidad, había una paciente que estaba hospitalizada, y bueno, cuando fui a hacer a palparle la tiroides, porque tenía un bocio, al palparle la tiroides, agarró, me dijo que yo no tenía ningún derecho de agarrar el cuello, no está bien, agarró, se bloqueó, y me dio un cachetado que me hizo doler. Así son. Entonces, bueno, paciencia nomás, porque nosotros muchos de estos pacientes los hemos sacado de psiquiatría. No estaban locos, sino era por el problema de la hormona tiroidea. Entonces tienen eso, tienen estos pacientes generalmente, si es mujer, tienen alteraciones menstruales, y si es varón, hay aumento del apetito sexual tanto en mujeres como en hombres, ¿ya? Estos pacientes tienen los reflejos oxigenosos bastante rápidos, son pacientes que tienen una piel fina, sudorosa, caliente. Es cuando ustedes, si alguna vez tengan un hermanito o alguna familia que nació, agarren esa piel del recién nacido, ese tipo de piel tiene el hipertiroidismo, así definida, ¿ya? Entonces se le cae el pelo, bastante caído de pelo, entonces es lo que manifiesta el paciente, ¿ya? Entonces ustedes van a ver eso, entonces lo miran al paciente, sí, lo ven, lo examinan, entonces ahora ustedes van a ver si tiene bocio o no. Entonces viene acá, ¿qué es el bocio? El bocio viene a ser un crecimiento de glándula tiroidea, nada más. Y hay clasificaciones de bocios. Es importante saber eso. El bocio se clasifica por su función en hiperfuncionantes, normofuncionantes e hipofuncionantes. Por su forma, nodulares, multinodulares y difusos. Por su tamaño, el grado 1 es un bocio que no lo miras, no lo palpas y lo descubres por ecografía, ¿ya? El grado 2 es un bocio que sí lo palpas, pero no lo ves. El grado 3 es un bocio que lo miras y lo ves. Y el 4 es un bocio que lo miras, lo ves y hace constricción a estructuras vecinas, hace compresión. Muy bien, esos son los grados de bocio que hay, ¿no? Entonces, una vez que nosotros agarramos, vemos estos pacientes con la sintomatología que les he dicho, y si que tienen bocio, bueno, no siempre tienen bocio. Cuando hablamos de la enfermedad de Graves-Baselov, la enfermedad de Graves-Baselov es una enfermedad autoinmune, entonces tiene una característica distinta. Para que este sea un hipertiroidismo por el Graves-Baselov, tiene que tener primero bocio difuso, tiene que tener esoptados, ¿ya? Crecimiento, sanidad de los ojos y un edema preotibial. Si no tiene esas tres cosas, no es la enfermedad de Graves-Baselov. Muy bien. Entonces, va haciendo eso. ¿Qué análisis pides para tu diagnóstico? Vas a pedir hormonas tiroideas, la T3, la T4 libre, la TSH, ¿ya? Vas a pedir, ¿qué se llama qué? Electrolitos vas a pedir glucosa, vas a pedir un hemograma. Bueno, primero tienes que descartar si tiene un proceso infeccioso este paciente. Muy bien, vas pidiendo todo eso, pides una ecografía tiroidea para ver si tú palpas, si no hay bocio, pides una ecografía tiroidea. Y si hay bocio, para ver cuánto de bocio hay, qué dimensiones tiene. Eso. Entonces, una vez que nosotros tenemos este paciente con diagnóstico tanto de hormonas tiroideas, diagnóstico ecográfico, diagnóstico de, después también podemos pedir una gamografía tiroidea. Si pedimos una gamografía tiroidea es cuando nos dibujan la glándula tiroidea, pero negra. Eso es una gamografía caliente, ¿ya? O sea, está captando bastante. Pedimos captación de yodo de 24 horas, que debe ser al 100%, pero en algunos casos de estos, y la captación de yodo de 24 horas nos sale nula, pero teniendo toda la sintomatología de hipertiroidismo. Entonces, por consiguiente, ¿qué sería? ¿Ya no sería un hipertiroidismo? Pregunto. ¿Qué les parecería? Sigue siendo un hipertiroidismo, pero con captación cero. Y esto se da en las tiroiditis. Las tiroiditis no hacen una captación, ¿ya? Entonces, ahí viene eso. Entonces, por eso uno de los grandes problemas de los endocrinos es, ¿qué es esto? Que si tú tienes un paciente con una tiroiditis,
y lo tiene que tratar como hipertiroidismo, pero viene el tratamiento definitivo, ahí viene el problema, la controversia que hay. Si se supone que este paciente con enfermedad de hierro es un problema autoinmune, o sea, que la glándula tiroidea, el organismo la desconoce, la glándula tiroidea, y comienza a producir como piranitas para que se la coman la glándula tiroidea, y la glándula se crece más y comienza a producir más. Entonces, por consiguiente, va a haber mayor producción de anticuerpos. ¿Ya? Entonces, si nosotros damos el tratamiento a este paciente con yodo reactivo, vamos a crear más anticuerpos y por consiguiente va a empeorarse el resultado. Esa es una parte del tratamiento que no se debe dar yodo. Pero a la larga, si tú le das un tratamiento de yodo a un paciente con hipertiroidismo, sea enfermedad de hierro o no, te costará ¿cuánto ahora? 1.000, 1.500 soles un tratamiento de yodo. Mientras que un tratamiento quirúrgico te cuesta como 8.000 soles. Económicamente es diferente. Bueno, entonces una vez que tú ya tienes al paciente con ¿qué se llama? Diagnosticado, con todo, entonces tienes tres tipos de tratamiento. El tratamiento médico nuclear y el tratamiento quirúrgico. Entonces, cuando te viene un paciente con con el cortejo sintomático de hipertiroidismo, entonces tú tienes que dar el tratamiento médico. El tratamiento médico es un tratamiento paliativo, no es curativo. Mejora el paciente, pero no cura. Entonces tienes que darle eso, ¿ya? Baja los niveles de la hormona tiroidea, todo, porque ¿qué cosas son los antitiroideos? Los antitiroideos son medicamentos que evitan que entre el yodo inorgánico para que se organifique en la glándula tiroidea. Entonces, de esa manera, disminuye el sustrato, no va a haber producción de hormona, porque no hay yodo. Pero si uno saca la pared esa, yodo vuelve a pasar. Por eso digo, es paliativo. Y para eso las beta bloqueadores, para el problema cardíaco que está, taquicárdico, temblor de manos, la sudoración de mejoras con eso, con los beta bloqueadores. Muy bien. Entonces, el primer tratamiento. Entonces, ahora viene acá la pregunta. ¿A quién lo yodo o a quién lo opero? Tienes que decidir. Entonces, para eso hemos hablado de bocios. Entonces, te dice, los bocios, grados 3, 4, bocios difusos, ¿ya? Son quirúrgicos. Mientras que los demás, los menores bocios que no son de 1, 2 y 3, ¿ya? Eso después das tratamiento con yodo reactivo a esos pacientes. Muy bien. Entonces tú decís, y los demás que son quirúrgicos, que los operas, y muy bien. Entonces hay que tener siempre caución cuando tú mandas a un paciente a cirugía. Debes decirle las posibles causas que le puede pasar durante el acto quirúrgico. Si te vas a operar, primero tú debes estar bien balanceado tus hormonas para que te opere. Porque si no estás compensado, te dan la anestesia, te dan una tormenta tiroidea y te mueres. Segundo, que el cirujano debe tener experimentado, porque si de repente viene una hemorragia intraoperatoria, o de repente el cirujano comienza a sacar la glándula tiroidea, se lleva las paratiroides, y si no tiene experiencia, agarra, porque eso es el nervio que pasa hacia acá, el nervio recurrente lo corta y te quedas mudo. ¿Ya? Puede tener un proceso infeccioso postquirúrgico, puede haber una hemorragia postquirúrgica. ¿Ya? Entonces todo eso se le explica al paciente. Eso puede pasar. Sabemos que no pasa, pero puede pasar. Como el caso de hoy, me va a contar una paciente que nosotros tuvimos de ese año, era así joven, ¿ya? Vino con su hipertiroidismo, entonces en ese tiempo no disponíamos nosotros de yodo reactivo. Entonces se decidió, ya ¿qué se llama? Se compensó, pasó a cirugía. La operaron en cirugía, nos lo regresaron, pero el paciente seguía con hipertiroidismo y seguía. Y peor, comenzó a entrar con tetanias. ¿Qué ha pasado? Entonces yo dije a los cirujanos, ¿qué ha pasado? El paciente está igual. No, me dijo, íbamos a operarlos. Se me ocurre pedir una ecografía nuevamente.
de ginecología, glándula intacta. No la tocan. Pero hacía tetanias. Entonces, bueno, yo pedí una junta médica con ellos y que explicaran la cosa. Entonces, la explicación que no lo dijeron tampoco, empezaron la operación, comenzaron a sacar la glándula tiroidea, la parte de acá, el cachito, había alguna complicación, y agarraron, cerraron, la dejaron así. Entonces, el paciente seguía hipertiroidea. En ese cachito que le sacaron, la mala suerte del paciente, porque nosotros lo hacemos con 4 glándulas paratiroideas, 4. Esta nació con una y esa una del cachito se la sacaron. Entonces una paciente que la perjudicaron totalmente, hacía tetanias y tetanias y tetanias, necesitaba con cantidades ¿qué se llama? De calcio y todo eso. Al final este era profesor y trabajaba en la punta del cerro. Y si no hay una posta ahí, le dan una tetania y se muere, no. Entonces, así pasa. Por eso que se explica todo eso a los pacientes. Entonces, una vez que se les da el tratamiento tanto de yodo como tratamiento quirúrgico, porque el tratamiento médico, muy pocos quedan así normales, pero la mayoría regresan como hipertiroidismo. Los tratamientos definitivos son el yodo reactivo y el yodo y el quirúrgico. Entonces, una vez de eso, cuando puede ser con el yodo, el 98% pasan al hipotiroidismo y con el tratamiento quirúrgico, digamos un 60% puede pasar al tratamiento de hipotiroidismo. Ese es el tratamiento de los pacientes con hipertiroidismo, ¿ya? Digamos ahí. Y después hay que seguir continuando los viendo posteriormente. A la pregunta que siempre se hace, ¿no? ¿Cómo actúa el yodo? ¿Qué hace el yodo? ¿Te han preguntado? ¿Cómo creen que actúa el yodo? ¿Cómo actúa la radiación? Porque es yodo con radiación. Porque tiene radiación beta y gamma. ¿Se imaginan cómo es? Yo siempre pregunté eso, y nunca me daban la razón. ¿Cómo pues? ¿Cómo? Pues la última vez estoy hablando más o menos de acá unos 7 años, más o menos, el último congreso que fui de medicina nuclear en Alemania, yo pregunté. Y el que me respondió fue un físico nuclear, que se llama iraquí. Y él me dijo, me dijo, yo he trabajado, me dijo, muchos años en Chernobyl, en el reactor atómico que explotó. Entonces me dice, ahí, donde trabajamos en el reactor atómico, había cucarachas hasta que tenemos acá, y caminándose por todo el reactor. Nunca les pasó nada a la cucaracha. Y entonces la pregunta venía acá, ¿por qué? Entonces, pues, la que se llama la radiación produce cáncer. Entonces comenzaron a indagar eso, porque resulta que la cucaracha tiene solamente 2% de agua, mientras que el ser humano tiene 80 y tantos por ciento de agua. ¿Y qué hace la radiación beta y gamma? Lo que hace la radiación beta y gamma, que el H2O del agua lo convierte en H2O2, en peróxido de hidrógeno. Y por consiguiente las células mueren, pues. Eso es lo que hay. ¿Ya? Y eso por eso estamos en tratamiento con yodo. Muy bien, entonces hemos terminado con lo que es el hipertiroidismo. Entonces vamos a irnos al hipotiroidismo. El hipotiroidismo es igual, ¿no? El mismo eje, toda la cosa, y tenemos la clasificación. Igualito, de endógenos y exógenos. Entre los que se llama exógenos, tenemos la miodarona que hemos dicho. ¿Y qué más? Litio. ¿Ah? Litio. El litio. ¿No ha visto a la García que se mantiene a gordo? Porque ella es hipotiroidismo. Entonces tenemos eso, ¿ya? Muy bien. Y además, los endógenos son primario, secundario, terciario, y antes se hablaba de un cuaternario, pero ahora ya no.
El primario es la glándula tiroidea, igualito secundario y tercero además. El cuaternario que decían que era, es porque los receptores de la TSH no la reconocen en la TSH. Y como no la reconocen, no hay quien ordene la producción de hormona tiroidea. Entonces, antiguamente se ha visto que había lo que decíamos es falta de que se llama de yodo, ¿no? Por deficiencia de yodo. Y la zona de cada equipo era una de las zonas donde decían, la zona de los cotosos, decía antiguamente. Donde es el cañón del Colca, por ahí bajaban los pacientes con sus tremendos negocios. Por eso decían cotos, significa que significa. Entonces, todos eran hipotiroideos, todo eso, entonces se vio que había deficiencia de yodo en esa zona porque ellos comían sal, pero sal de mina, no sal yodada. Bueno, ya no encontramos eso. Entonces era por deficiencia ¿qué se llama? De yodo, muy poco, poquísimo. Bueno, entonces las primeras causas que puede haber del primario puede ser una, agenesia tiroidea, que nació el paciente sin tiroides. Segundo, pacientes que tienen que se llama tratamiento de radiación, de yodo, pacientes quirúrgicos, pacientes con una tiroiditis, ya el tiroiditis en la tercera etapa. Después, ¿qué más tenemos ahí? Bocio, digamos, los bocios multidolores que son de tiroiditis que no funcionan. Y cuando es secundario de hipófisis y hipotálamo tumores. Entonces, una vez que nosotros conocemos la patología, pedimos los análisis de las hormonas, igual que para el hipertiroidismo, todo eso. ¿Y qué vamos a encontrar en estos pacientes? Vamos a encontrar en estos pacientes que son gordos, que son edematizados, están hinchados, son pacientes pálidos, son pacientes que tienen edemas, son pacientes que tienen anemia, son pacientes que tienen a veces que se llama, tienen alteraciones menstruales, tienen el apetito sexual está disminuido en ambos, el paciente puede que haya impotencia, disminución del apetito sexual, la memoria está alterada, se pierde memoria, y si este es un hipotiroidismo bastante avanzado, hay crecimiento del linfo. Por eso el paciente con hipotiroidismo, cuando tú le preguntas qué te llamas, él difícilmente a veces te dice, por este que se llama Juan. Entonces, ¿qué te llamas? Juan. No puede mover la lengua porque queda crecido, está grande. ¿Ya? Entonces, tenemos todo eso. Entonces, supongo, yo les pregunto, ¿este paciente por qué estaría pálido? Por anemia. ¿Y por qué anemia? Por déficit de proteínas. ¿Ah? Por déficit de proteínas. Claro, hay un déficit de proteínas porque el catabolismo está disminuido. Y al haber un déficit de proteínas, por consiguiente, vamos a tener edemas. Hasta muchas veces a presentar a la sarca en los pacientes. ¿Ya? Entonces, una vez que ustedes han llegado al diagnóstico, cuál es el paciente con hipotiroidismo y dónde está su problema, entonces, al final, es su reposición de la hormona tiroidea. Y estos pacientes hay que reponerles la hormona tiroidea en forma gradual, de poca dosis a la dosis. ¿Por qué? Porque si nosotros le damos la dosis total que necesita el paciente, se supone que su metabolismo está disminuido. Y tú con aumentar la dosis de hormona tiroidea vas a aumentar el metabolismo en forma brusca, radicalmente. Y como las glándulas suprarrenales están dormidas también con la cosa que funciona, entonces vamos a entrar en una crisis de insuficiencia suprarrenal aguda. Y el paciente fallece. Llegaste al diagnóstico, todo eso, le hacen tratamiento. Eso pasó a mí, yo me recuerdo, claro. Yo cuando estuve trabajando, que se llama neoplásicas puro cáncer que se veía en Lima,
Y viene un paciente porque tenía que se llama un hipotiroidismo, pero bien marcado, pues. Que todos pensaban que era neoplasia, le hicieron los estudios, pero no era. Y era como hipotiroidismo. Y el médico jefe ahí dijo, nene, pero es levotiroxina, que no sabe, comienzan a escuchar así son. Entonces, me acuerdo uno de los RTs le dijo, le voy a dar que se llama la dosis tal, tiene que darle pues, la dosis que necesita de esto. Entonces, yo tenía conocimiento de eso, digo, pero el doctor le dijo, podemos darle empezar dosis pequeñas. He dicho que se vea la dosis que debe tomar. Al día siguiente muerto el paciente. He dicho porque se muera, ¿no? Se murió. Lamentablemente es así. Entonces por eso que se da esto y lentamente se va dando su dosis total al paciente. Va mejorando su problema de que se llama de sus edemas, la gordura va mejorando, sus menstruaciones van mejorando. Todo va mejorando en los pacientes. De acuerdo a lo que debe ser la cantidad y mantenerlo toda su vida. Y es por eso que muchos pacientes preguntan, ¿hasta cuándo voy a tomar la dosis? Porque yo no puedo estar tomando todos los días. Si tú quieres sentirte como te sentías antes, no tomes. Porque es tuyo. Te estoy explicando por qué debes tomar. No quieres entender, es el problema tuyo. Es así. ¿Ya? A ver, les digo yo, tú debes tomar tu medicamento, tu levotiroxina, hasta 3 días después que has muerto. Sí les digo yo. Para que siempre que tiene que tomar toda su vida. ¿No? Y me acuerdo de una señora, fue con su hija, la señora tomaba y le dije, ay mami, yo te voy a poner los pastillitos en el cajón para que sigas tomando. Entonces, es así, ¿no? El tratamiento es de por vida en estos pacientes, es un tratamiento crónico, porque la glándula tiroidea, hay casos muy interesantes en esto, ¿no? Porque lo estamos haciendo, digamos, dando rasgos como esto de eso. Yo me acuerdo, cuando a mí en neoplásica es un paciente que fue operado de columna. Este paciente de columna, lo operaron de los cirujanos y sacaron la tumoración, mandaron patología y patología informó cáncer de tiroides. De ahí se hizo los estudios, no tenía nada acá en la zona tiroidea, nada de eso. Bueno, vino el problema. Tú sabes que allá son los que no pueden equivocarse, si se equivocan te gritan, te dicen lo que sea, ya era así en neoplásica. Bueno, vino la discusión, al final se llegó a la conclusión que este paciente había nacido con una glándula tiroidea aberrante. Que estaba en columna y se magnetizó en columna, y es por eso que acá no tenía nada. Porque no tenemos pues, marcadores tumorales para los pacientes con patología tiroidea. El único marcador tumoral que tenemos es cuando ya lo operamos, cuando ya fue un cáncer y sacamos la glándula tiroidea, ahí sí recién tenemos el marcador tumoral que es la tiroglobulina. Porque la tiroglobulina es una proteína muy inespecífica. Se aumenta con cualquier cosa. Con un proceso inflamatorio, ¡boom! Se aumenta. Con un dolor, ¡boom! Se aumenta. Entonces, sabemos que el único sitio donde se produce la tiroglobulina es en la glándula tiroidea. ¿No? Y si tú das la glándula tiroidea, de cualquier cosa. Nódulo tiroideo, aumento de tamaño focal de la glándula tiroidea y que se distinguen del resto del parénquima, se diagnostica mediante la palpación o ecografía, o puede ser uninodular o multinodular. Supongo que les han dicho eso, ¿no? Ya, entonces acá, desde el punto de vista radiológico, es una lesión radiológicamente distinta al parénquima tiroideo circundante. Es todo. ¿Ya? Acá la prevalencia del nódulo que estamos viendo, es palpable, solamente se palpa 3 al 7%, en ecografía se descubre más, entre el 3 al 68%, y bueno, por tomografía, resonancia magnética, todo lo demás que se va a descubrir. El nódulo tiroideo, estamos viendo que acá dice, la mayoría de los nódulos son asintomáticos, ¿ya? Entre el 4 y 7% de la población adulta tiene un nódulo tiroideo detectable por la población. Estudios de necropsia, prevalencia de un 40%. Tiene nódulos y nadie sabe, murió de otra cosa, pero no hizo nada. Entonces la prevalencia aumenta literalmente con la edad. Mientras más edad, más aumenta los nódulos tiroideos. El nódulo tiroideo, factores de riesgo, radiación en el cuello, ¿ya? La edad, el sexo, el embarazo, todo eso tiene que se llama factores de riesgo.
De etiología pueden ser benignos, ¿ya? Como dice hiperplasia adenomatosa, o tumores de bajo riesgo, ¿ya? Malignos tenemos primarios, como las células foliculares y las células papilares, el cáncer medular, el linfoide, el linfoma y el metástasis de tumores. ¿Ya? Infrecuentes tenemos abscesos infiltrativos, granulomatosis, quistes dermoides. Es rarísimo. Implicancia clínica, posibilidad de dar síntomas compresivos o disfunción tiroidea. ¿Ya? Posibilidad que sea cáncer de tiroides, como no. Estamos hablando de nódulos. En ese momento, al final, un nódulo puede llegar a ser cáncer, como no. El nódulo tiroideo dice: evaluación debe realizarse historia clínica, bien, ya anamnesis, historia, factores de riesgo de cáncer tiroideo, manifestaciones compresivas, análisis físico característico, tomar tamaño, consistencia, adherencias y adenopatías a nivel de cuello. Exámenes complementarios: tenemos laboratorio, TSH, factor T4 libre, anticuerpos, ya, calcitonina si tenemos un cáncer medular, ya, de tiroides. Se recomienda que se llama una ecografía. En medios más sensibles para detectar lesiones de la glándula tiroidea es el método no invasivo, barato y accesible. Entonces, después de eso hacemos la biopsia, ¿ya? Para, dice, clasificación, acá viene les han dicho la clasificación de Bethesda, ¿sí? Ya, eso es importante, ¿ya? Esa es la 1, la 3, la 2, la 3, la 5, ya, esas son las clasificaciones de Bethesda. Pero les han enseñado cómo son, cómo se miran. Ya, este es el Bethesda 1, ¿ya? Así van a mirar una ecografía de eso, donde es acá vemos un quiste. Acá también vemos un quiste. Ahí está. Entonces su composición en puntajes que hacen ya, composición y capacidad, forma, márgenes, focos ecogénicos, todo eso. El TIRLAT2, acá están viendo su composición también, y hay ecogenicidad, cisocoica, anecoica, formas de ancho, todo eso, imagen, y vas dando el puntaje, tiene 2 puntos. El Bethesda 3, ya, composición, ecogenicidad, forma, márgenes, igualito, ya viene el punto 3. Y este es otro, 3 también. Este es el TIRLAT 4, ya, donde ya te da más puntaje. Entonces esto ya nos está diciendo que ya es un nódulo maligno, porque acá estamos viendo de bordes dentados, irregulares, todo eso. El TIRLAT 5 de hecho ya es un cáncer. Bueno, eso es referente a los TIRLATs. Entonces, ¿cómo fue esto? Es de historia, ¿no? Dice, muchos participantes recibidos de la clasificación del TIRLAT. Cuando se ha podido vuestra ayuda, entonces se reunieron María Leal Tisdi, de la que estoy extremadamente honrado en que haya elegido como motivo para presentar este maravilloso trabajo con imagen de altísima calidad sobre la clasificación descrita. Muchas gracias, ¿ya? Es la quinta. Porque antes se informaba, no este video, y estamos en la luna. Desde el punto de vista citológico, después de eso, ¿qué has hecho cuando te has encontrado con la ecografía, has hecho el TIRLAT, todo eso? Viene en Bethesda. ¿Se han hecho eso también? ¿Sí? No. Entonces, citología del sistema Bethesda, en 2006, ya entonces el director de citología se reunieron, bueno, ahí en 2007, hasta que sacaron la cuestión en Bethesda. El sistema de Bethesda dice, no diagnóstico, el 1, el 2 es benigno, el 3 atipia, el 4 es neoplasia, el 5 sospecho de malignidad y el 6 ya es maligno. Bueno, acá tenemos riesgos de malignidad, ya, y manejo. Acá tenemos el Bethesda 1, dice repetir una biopsia, ya, ecodirigida. El Bethesda 2, seguimiento clínico y ecográfico. El Bethesda 3, repetir la biopsia. El 4, test molecular o lobectomía. Y el 5, dice tiroidectomía, ya, nódulo tiroideo o lobectomía. Y así sucesivamente. Tratamiento disponible, cirugía, radioiodo, inyección
percutánea de etanol. Eso hacíamos bastante, pero últimamente ya no se hace. ¿Ya? Acciones por radiofrecuencia, eso sí está haciendo, pero eso es un poquito bien tedioso, porque tú tienes que llegar al centro del nódulo mirando la ecografía con la aguja, es una aguja especial, y después le haces una pequeña descarga como eléctrica, como que va a ver, es lo que se hace. Bueno, después viene el cáncer de tiroides, epidemiología del cáncer de tiroides en el mundo. Acá del cáncer de tiroides a nivel del mundo estamos en el 12º puesto, siempre más en mujeres que en varones. El tipo histológico, tumores ya, todo eso, papilar, folicular, ya células oncocíticas, probablemente diferenciados, todo, formas esporádicas, formas familiares, clasificación según herencia familiar, que tenemos los benditos cánceres. Dice carcinoma diferenciado, factores pronósticos. Ya es la edad, todo eso. Tratamiento, vigilancia activa, lobotomía, tiroidectomía total, vaciamiento central profiláctico y toda cosa. Y ahí seguimos el seguimiento con tiroglobulina, que les decía ahí que sí hay recién es el marcador tumoral. Y carcinoma medular, que es realmente infrecuente, pero es uno de los más agresivos. Carcinoma anaplásico, ya en linfoma primario también son otros plegados. Y la conclusión que llegamos a todo eso, ¿no? El algoritmo de estudio de los nódulos, que hay que tener mucho tino para poder llegar al descanso, ¿ya? Bueno, y acá podemos hacer por ecografía, que se va a hacer los diagnósticos, por resonancia magnética, que tiene una resonancia magnética, ¿no? Por tomografía axial computarizada, por el que se lleva por tomografía por emisión de positrones. Esto lo utilizamos para los cánceres que medulares y anaplásicos, el PET, para ver hasta cuánto ha hecho metástasis. Bueno, acá antes hablaba en la enfermedad del glioblastoma óseo, es esto lo que se ve acá en la gamografía. Bien, ¿ves? Se dan cuenta grande y bien colorido. En cambio, este es en la tiroides, es un mocho multinodular. Normalmente la glándula de tiroides se ve así en la gamografía. Este es un nódulo frío en esta zona y este es un nódulo caliente. ¿No? Bueno, después ya viene ya caso clínico ya. ¿Listo? ¿Así han dicho más o menos?